bueno, pues cuáles han sido aquellas rutinas que te han ayudado a sobrellevar un poquito más tu enfermedad. Y cuéntanos un poquito al principio de preámbulo de hace cuánto tiempo lo pasaste, porque se te ve fantástica. Sí, la verdad que estoy bastante bien, gracias a Dios. Y bueno, Bueno, cuéntanos. en primer lugar, gracias Ana por invitarme a tu espacio, a Rutinas, porque siempre te sigo y me parece, te sigo sobre todo en Instagram y me parece súper interesante porque yo creo que toda la información que podamos aportar siempre es buena. Y además, cada persona que hemos pasado por esta enfermedad, tenemos nuestras vivencias, nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y todo aquello y nuestras enseñanzas que podemos dar a otras personas. Entonces siempre viene bien. Yo de hecho cuando tuve la enfermedad, todo ese proceso, las personas que más me ayudaron y en las que más me apoyaba curiosamente, porque sin querer lo vas buscando, son personas que han padecido esta enfermedad o que la han padecido o que incluso estaban en ese proceso. ¿Y Porque eran amigas tuyas o, o las no, no, encontraste en el camino? a ver, las que eran amigas, por supuesto, ya me apoyaba en ellas, que ya esas, por ejemplo, tuve una que ya hacía mucho tiempo que la había pasado y esa, la pobre, la tuve día y noche, la tenía Al teléfono. a base de preguntas, oye, ¿cómo pasaste esto? ¿Y qué te pasó? ¿Y cómo lo hiciste? Y tal, porque yo soy una persona excesivamente curiosa. A veces dicen que no es bueno, pero para mí es necesario. Yo necesito tener la información. No sé si por mi defecto profesional, porque soy periodista, pero yo necesitaba tener información de cómo era este proceso y todas las fases, porque a mí eso me ayuda a prepararme para vivirlo mejor. Es Es decir, verdad. es como que creo fortaleza, me voy mentalizando y cuando llega ese momento lo paso mejor. No es anticiparte y decir, estás pasándolo mal antes de pasar el proceso, sino es mentalizarme para todo lo que va a venir. Y cuando viene, tengo esas herramientas suficientes para llevarlo mejor. Sí, porque te No sé quitas si un me poco de explico. miedo, te Si me quitas explico. miedo, la información quita un poco de miedo. Para mí sí, para otros les da. Entonces, claro, cada persona es un mundo, por eso te digo. Yo de todas formas, a ver, esta enfermedad para mí no era nueva porque yo la había vivido ya en casa. Es decir, mi bisabuela murió de cáncer de mama, mi abuela murió de cáncer de mama, mi madre lo tuvo, afortunadamente vive. Qué Mi bien, madre hace ya 35 años que lo tuvo, entonces, bueno, qué eso es bien. una garantía. Y pues ya viví sobre todo la de mi madre, mi abuela evidentemente no la viví, pero la de mi madre lo viví, entonces no era tan nueva para mí esta enfermedad. Sí que es cierto que no estaba en mis planes tenerla, porque aunque tenía visos de ser genética, de hecho, yo esperaba y tenía la fe puesta en que se iba a saltar esta generación. Ha pasado por todas, pero pensé que esta se iba a saltar, por desgracia no ha sido así. Pero, pero sí que es cierto que una vez que me dieron el diagnóstico, pues dije, bueno, entra dentro de las posibilidades, evidentemente. Teniendo los antecedentes que tengo, pues no es de extrañar también que la ¿Y padecí. hace cuánto fue? Fue en el 2012 cuando me la diagnosticaron, o sea que ya hace 8 años y la verdad que, bueno, ha sido un proceso, como muchas de nuestras compañeras saben, duro, pero bueno, a ver, yo contaba con una cosa importante y era que el diagnóstico a priori no era malo, no era muy malo. Después se fue complicando bastante más de lo que parecía. Pero a eso te agarras mucho. Es decir, cuando te dan un diagnóstico así, lo primero que dices, bueno, hay que tener esa frialdad o esa templanza que es complicado, evidentemente. Bueno, al primer momento de que entras en shock, lo gestionas como puedes, cada uno a su manera, y después lo que hay que mirar es y analizar la situación en la que te vas a encontrar. Es decir, vale, tengo cáncer, muy bien, hasta aquí. ¿En qué fase estoy? ¿Cómo es de grave? ¿Qué soluciones tengo? Entonces, en función de eso, son herramientas que tú vas cogiendo. Es decir, bueno, para que al menos mentalmente tú tengas esa fortaleza, de decir, bueno, y no te vengas abajo. Porque claro, si te vienes abajo, qué difícil es tirar para adelante cuando uno se ha venido abajo. Sí, Y rodearte sobre todo también de gente que sea muy positiva y gente que te ayude, que sume, no que reste. Que de sí, esto sí, también te encuentras mucho es verdad. en esta enfermedad. Entonces, una vez que ves tu situación real, pues ahí lo miras. Mi caso, fíjate, fue un poco al revés, porque me lo pusieron tan bonito, tan bonito, tan bonito, que me acuerdo que yo iba a recoger una analítica pensando, o sea, una analítica, o sea, yo me hacía mis revisiones por al tener antecedentes, afortunadamente, pues todos los años me hacía una mamografía. Llevo haciéndomela desde los 30 años. Pues gracias a Dios, pues Menos mal. eso es una ventaja muy buena, porque es cogerlo a tiempo o no cogerlo a tiempo, que muchas Pues veces la diferencia está ahí.
Eso hay que decirlo, que hay muchas mujeres que no van a sus revisiones, que son perezosas y Eso tenemos que es. Yo te concienciar. dije que mi madre está viva gracias a su obsesión con el cáncer. No es bueno obsesionarse con el cáncer, estoy de acuerdo, pero mi madre vio morir a su madre con 14 años, tenía ella, y eso la marcó de tal forma que ella tenía una verdadera obsesión con el cáncer. Se estaba explorando ella constantemente, siempre estaba con cáncer para arriba, cáncer para abajo. Cuando notó ya un más mínimo bulto, se fue al ginecólogo. Te hablo de los años, principios de los años 80. Cuando el cáncer de aquella época era como era y sobrevivía quien sobrevivía. Pues ella se fue y el médico, incluso el ginecólogo, dijo que no tenía nada y tal. Y ella dijo que sí, que sí, que sí. Bueno, pues a los pocos Fíjate, meses volvió diciendo que ella seguía teniendo aquello allí y tal. Y ya fue cuando se lo vieron. menos mal. Y el diagnóstico fue cáncer. La ventaja de mi madre es que se lo pillaron a tiempo, precisamente. O sea, fue una fase que no era muy avanzada. Entonces, aunque no hay los tratamientos, no había los tratamientos que Claro. hay ahora, estas quimioterapias tan sofisticadas, tan personalizadas incluso, ella tuvo pues una quimioterapia un poquito de esta más generalizada y demás, que valía un poco para todo, pero eso, la radioterapia y demás, eran muy agresivos. También es cierto que es una época más complicada que ahora porque tampoco había otros tratamientos que te ayudasen a que esos síntomas fuesen un poquito más leves. Allí te lo pasabas verdaderamente Muy duro. muy duro, era muy duro. Y gracias a eso mi madre vive. Qué bien. Entonces, por eso te digo que las revisiones son fundamentales. Y a mí en el momento que me vieron un bulto, me dijeron, bueno, parece un fibroadenoma, no parece y tal, pero si quieres hacemos esto o esperamos un par de meses y vemos, digo, no, mira, ya tal como está la situación, debido a los antecedentes que tengo de mar, mejor vamos a Claro. hacer la biopsia. Pero me lo pusieron tan fácil que yo iba ya convencida de que iba a ser un fibroadenoma y entonces digo, bueno, pues no hay problema. Y fui con mi hijo, me acuerdo, a la consulta y cuando me dijeron, pues mira, hemos encontrado en todas las muestras células Carcinoma. cancerígenas y tal, y es lo que hay. Yo pregunté, lo primero, en qué fase está, un poquito la situación que tenía, los tratamientos y tal. Y me dijo, no te preocupes, esto igual no necesitas ni quimio, ni necesitas nada, simplemente un poquito la operación, algunas sesiones de radioterapia, a lo mejor algún tratamiento y tal. Nada, tú no te preocupes, que esto no es nada y tal. Y dije yo, bueno, pues entonces anulo, porque yo tenía, fíjate, 20 días después iba a tener mis bodas de plata, que las tenía organizadas con mi familia, con un sitio y tal, y íbamos a celebrarlo así un poquito bien. Y digo, bueno, pues lo voy a anular, porque evidentemente en esta situación no. Claro. Tú no anules nada, no te preocupes, toda tu vida normal. Digo, me acabas de decir que tengo un cáncer y ahora salgo por esa puerta y hago una vida normal. Digo, pues hombre, me lo pintáis muy bonito. Yo me quedé ahí y dije, vale. Y cuando salí, mi hijo me abraza y me dice, bueno, mamá, menos mal que no es tan grave y tal. Dije, mira, hijo, esto es el principio. Y eso que yo Claro. soy muy positiva, pero dije, ya veremos en qué acaba esto. Claro. Y efectivamente, se fue complicando las cosas y de no ser nada pasó a ser 2 intervenciones, 18 sesiones de quimio, 35 de radio Imagínate. y el letrozol y el tamoxifeno durante, llevo ya 8 años. Imagínate. De no ser nada. Entonces, sí que es cierto que no hay que alarmarse en exceso, pero tampoco hay que tomárselo diciendo, bueno, que nadie se lo toma así. De hecho, tú vas y te dicen, tienes un cáncer y nadie dice, mira tú qué pasa. No, todo el mundo, evidentemente, lo primero que sales hecho polvo, sales destrozado y diciendo, bueno, ¿por qué a mí? Con la típica frase de ¿por qué a mí? Porque me tiene que tocar a mí esto, y entras dentro de ese bucle que es normal. Es un proceso que hay que asimilar, que hay que asumir. Una vez que ya tienes claro eso, pues ya es decir, vamos a tomar cartas. Si te ves que estás muy débil, que no puedes tomar decisiones, que estás muy bloqueado, entonces ahí sí que tienes que apoyarte en gente de tu confianza, tu pareja, tus padres, aquellas personas Psicólogas. o psicólogos, evidentemente, Psicólogo. que te puedan ayudar a tomar las decisiones, porque las decisiones las tienes que tomar tú. Sí. Es decir, si quiero o no operarme, si quiero o no quimio, si quiero o no radio, si esto, si lo otro, tú eres el que tienes que tomar. Si es una mastectomía, si te vas o no a reconstruir, o sea, todas estas cosas uno tiene que tomar sus propias A mí decisiones. me sorprendió porque yo en ese momento, que además pasé 2 shocks, el primero como tú, hormonoterapia y vete a casa tranquila, y luego no, luego hay que quitarlo rápido porque este tiene un CAI muy rápido y va muy rápido, el 67. Y lo que te iba a decir es que entre fase y fase se me ha ido la cabeza. ¿De qué estábamos hablando? Estamos hablando de cómo lo habías asimilado y asumido. Que entre un shock y otro, ya no me acuerdo lo que te iba a decir, pero bueno,
que es una pena, que te pongan todo bonito y luego que sea peor. Yo es una de las cosas que sí se lo dije después a los médicos, porque después, claro, tienes mucha confianza con ellos y demás. Entonces les dije, vamos a ver, tenéis que tener una cosa clara. No se debe mentir a los pacientes. A ver, está bien que no lo pongáis muy duro, porque también es cierto, entre la época de mi madre y la mía, porque la de mi madre era, ¿qué? Ya deja de llorar, cómprate la peluca, no sé qué, así en este plan. A mi madre le tocó, yo digo, te deben de Madre tocar mía, las qué horror, joyas de los médicos de aquella época, qué porque horror. otra cosa no podía ser. A mi madre le dijeron verdaderas burradas y muchas veces cuando iba a ponerse la quimioterapia, mi madre es muy de vomitar siempre, la pobre, y entonces ya iba por el camino con náuseas, ya, y no vomitaba porque no tenía el estómago vacío, y prácticamente la pobre iba como iba. Y cuando llegaba allí, nada más que se sentaba en aquel sillón, ella ya empezaba a vomitar. Ya, y entonces le decían las enfermeras, aquí se viene vomitado, a vomitar. Uf, Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Pues esto pobrecita tu lo madre. juro que mi madre lo vivió. Entonces, entre eso y el no te preocupes, no pasa nada, esto todo está controlado hoy día, no, porque eso es otra de las cosas que también nos afecta mucho a las personas que pasamos por este tipo de enfermedad, cuando ves a la gente y dices, no te preocupes, que esto no es nada, esto lo tiene Una cualquiera, gripe, una gripe. conseguir, vamos a ver, vamos a ver. Una cosa es que los porcentajes de supervivencia sean muy altos, pero no por la enfermedad en sí, sino porque se coge muy a tiempo, los diagnósticos son muy precoces, y entonces es una de las cosas que nos da la supervivencia. También es cierto que los tratamientos son más específicos, más personalizados, y eso también hace que tengamos unos resultados mucho mejores. Pero de ahí a que esto no es nada, no vayamos tampoco a engañarnos, que nadie, ponerse una quimio es una cosa muy dura, es un Muy dura. tratamiento tremendamente agresivo, te mata el cáncer, te mata todo, pasas un periodo muy, muy, muy desagradable y además te quedan unas secuelas tremendas. Hasta que ese cuerpo vuelve otra vez a regenerar todas esas células que han muerto, vuelves otra vez a ser tú, es que desde el tema mental, bueno, todo A mí el me mundo. pasaron 2 años hasta que empecé otra vez a verme yo con un poquito de energía como tenía antes. Esa es una, y de otra cosa es mentalmente, Bueno, porque mentalmente ya me has visto que iba a decir algo y se me ha olvidado, tengo lapsus. mentalmente quedas bloqueada. O sea, es decir, yo llegué a un momento que dije, Dios mío, ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado con mi cerebro? Porque no estoy, no recibo. Estabas como Lela, decías, no me entero de la mitad de las cosas, me las cuelan por todos los lados y de pero bueno, ¿qué pasa aquí? A mí eso fue una de las cosas que más me afectó, fíjate, eso Claro. y la neuropatía esta periférica, el adormecimiento de manos y pies y tal, que hasta que volví a recuperar la sensibilidad me costó muchísimo. ¿Tú Bueno, cada utilizaste acupuntura o para los efectos secundarios utilizaste alguna terapia natural? Como eres experta, bueno, también sí, tenemos que hablar de tu libro y que eres experta en terapias naturales. ¿Te apoyaste en algo para los efectos secundarios? me apoyé en todo lo habido por haber, porque me acuerdo, bueno, mi libro se basa principalmente en terapias, vamos a decir, terapias complementarias, eh, lo cual no quiere decir que, claro, pues cuando digo terapias complementarias, muchas veces los médicos sobre todo se me echan un poco ahí, ¿qué pasa aquí? No, 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 a ver, yo te hablo de terapia complementaria, para mí es todo aquello que a ti te puede ayudar. Claro. Desde hacer ejercicio físico, que es fundamental, es básico. Estemos o no cansados, necesitamos hacer ejercicio físico, de verdad. Hay que buscar ese tiempo y esas energías, mejor casi que tiempo, energías, para poder salir, aunque sea, lo sea, a caminar. ¿Y Tomar tú el qué aire. hacías? ¿Caminabas? Yo caminaba muchísimo, o sea, intentaba caminar. Me cansaba, no veas tú, que, bueno, el cansancio todavía lo sigo acumulando y lo sigo llevando como puedo, porque es uno de los efectos secundarios para mí más serios. Mm. Es que La de fatiga repente crónica que te deja sin músculo. Además, la quimio se todavía come el músculo. 8 años después sigo teniendo muchos problemas. Hay días que digo, pero si no puedo con mi alma, entonces claro, tengo que apoyarme pues, en complementos que te ayuden a subir esa energía. Entonces, caminar es una de las cosas. Sí que es cierto que al principio te cuesta. Bueno, pues cada día vas haciendo un poquito más, porque el ejercicio da energía. El ejercicio da energía. Entonces, los médicos lo dicen y además es cierto. Entre más ejercicio hay, más energía vas a tener. Así que una de las mejores es hacer, una de las mejores terapias, por supuesto, es el ejercicio. Yo, por ejemplo, hacía mucho yoga también, Ah, qué porque bien. siempre he hecho muchísimo y me ayuda mucho. El yoga es fantástico A mí porque te da también me gusta. flexibilidad, te ayuda un poco a conectar con tu cuerpo, es decir, no solamente el cuerpo va por un lado y la mente va por otra, porque yo, por ejemplo, cuando camino,
la mente va por un lado y mi cuerpo va por otro, porque es más, aprovecho ese tiempo para pensar cosas que puedo hacer. Sobre todo me ayuda, a mí caminar me inspira mucho. Y cuando vengo para casa, de hecho hay veces que llevo el móvil y tengo que ir grabando cosas porque se me van ocurriendo ideas por el camino. Pues Qué voy solo bueno, a qué caminar. bueno. Entonces, a mí el salir a caminar me inspira mucho. Y hay veces que cuando llego a casa lo primero que hago es ponerme a escribir todas aquellas ideas que me han ido llegando. Entonces, para mí caminar es estupendo. Terapéutico. Camino, procuro caminar por sitios verdes, que también es importante Sí. eso, porque el verde ayuda mucho. Y después también estás más oxigenado, tienes más electrones negativos, o sea, todas estas cosas que ayudan mucho bueno, pues a estar más relajado, más tranquilos y aprovechar más ese paseo. Si estás al lado del mar, bueno, eso ya es un lujo. Los que no tenemos mar, yo siempre que puedo aprovecho porque ese sí que es un lujazo. Pasear al lado del mar es increíble. ¿Y tú ya tenías una alimentación adecuada o cambiaste Yo, en algo a tu ver, alimentación? sí que mi alimentación no era mala, era una alimentación bastante adecuada, pero cambié muchas cosas porque es necesario, es otro de los puntos básicos, la alimentación. A ver, cuando hay muchas personas que dicen, es que los alimentos contra el cáncer y tal, no existen, no sé qué. A ver, sí existen. Lo que pasa es que dices, vamos a ver, hay una granada, es muy buena contra el cáncer, pero si te alimentas, te comas 2, 3, 4 kilos de granada, ¿estás protegido? No. Entonces, Mm, hay unas determinadas sustancias que tiene la granada, te hablo de la granada, como puede ser el brócoli, que es una de las estrellas. ujú. Esos alimentos lo que hacen tienen unas sustancias determinadas, también depende cómo lo cocines, cómo lo prepares, que eso es importante. Muy importante. Todas esas sustancias te van a ayudar aquí. Pues efectos de la alimentación tienen varios. Una que puede ser que eliminen las células cancerígenas, que las llegan a matar incluso. Pero claro, hablamos de cantidades determinadas. Que anulen la actividad de esas células, que potencien las células buenas. O sea, que son muchos procesos los que puede hacer. Incluso que, fíjate, hay alimentos y sustancias que puedan incluso evitar el riego sanguíneo en determinadas zonas, porque el tumor, cuando aparece un tumor, lo primero que hace es rodearse, porque muchos médicos se siguen por eso, guían por eso para saber si el tumor es maligno o benigno. Porque un tumor maligno empieza a crear a su alrededor muchos vasos sanguíneos, una red entera, para abastecerse, Ujú. el maligno. Entonces, cuando hay algo que está demasiado irrigado, quiere decir que hay mucho, que ha creado muchos vasos a su alrededor. Cuidado, que puede ser peligroso o puedes estar formándose ya, preparándose. Pues hay Ujú. incluso alimentos o sustancias que impiden que se formen esos vasos sanguíneos alrededor de ese tumor. Entonces, la alimentación es un punto muy importante para atacar o para defenderte o para crear incluso defensas, para estar tú más fuerte, más potenciado. O sea, la alimentación es un punto ¿Y básico. tienes Yo una sí que dieta con cambié, proteína? yo ¿Tomas? no, yo lo único que cambié en ese momento era, primero, que cuando te pones una quimio, sobre todo, que estás con las náuseas, que no tienes ganas de comer, pues coger alimentos y potenciarlos. Pues añadirles más proteína, potenciarlos de tal forma que muchos dicen grasas y tal. Yo de las grasas me inclino menos, o sea, no soy tan de grasas, porque a mí nunca me han gustado en excesivo, excepto las omega 3 y todas estas más saludables, aceite de De oliva y pescado demás. azul. Eso es, y ahí sí que las incorporas, pero esto que hay veces que incluso a mí me dieron en el hospital unas páginas y demás con una serie de recetas y tal, y era añadirle nata y ala de no sé qué, digo, mira, no hay necesidad de esto. No, no. Se puede crear una alimentación que sea contundente, que sea muy, muy nutritiva sin tener que añadirle tantas grasas. Y antiinflamatoria. No es necesario, efectivamente. Y bueno, pues hay yo en mi libro hablo de un montón de alimentos, cada Qué uno ilusión. que tiene sus funciones y que están ahí, que son alimentos que tomamos todos los días, pero ojo, hay que tomarlos bien, adecuadamente, porque si tú, por ejemplo, hay unas verduras crucíferas, por ejemplo, que esas son buenísimas para el cáncer, tienen unas sustancias estupendas, si las cueces demasiado pierden todas esas sustancias. Entonces Claro. hay que tomarlas, hay que cocerlas en su justa medida o tomarlas incluso crudas, algunas que se puedan tomar. Entonces, bueno, Almudena, ¿y tú escribiste o sabías todo esto durante tu cáncer o antes? ¿Cuándo no, empezaste a...? yo antes ya, yo había estado trabajando, porque yo soy periodista especializada en temas de salud, entonces incluso he hecho cursos de naturopatía, he hecho cursos de alimentación, dietética, nutrición, o sea, que me ha gustado, siempre ha sido parte de mi profesión y aparte a nivel personal siempre me ha gustado mucho estos temas. Entonces,
La suerte que tenía es que yo ya tenía mucha información, pero aún así todo, te puedo decir, Ana, que yo estaba en otro proyecto en ese momento, lo aparqué y me puse a escribir este libro, porque como yo te digo, soy una persona que necesita información, yo necesito tener la información. A partir de entonces yo empecé a leer. Mi marido me decía, ¿tú estás seguro que esto es bueno para ti? Estar todo el día en la cabeza. Digo, pues todo lo contrario, porque Claro. yo estoy conociendo a ese monstruo al que me estoy enfrentando, a mi enemigo. No hay nada mejor para vencer a tu enemigo que conocerlo. Y entonces, no solamente eso, sino que además estoy aprendiendo muchas cosas, pero aprendí muchísimo, claro, y todo eso después lo he ido volcando en el libro, que desconocía y que incluso tenía una idea errónea de ello. Y me ayudó, pues, por eso sí, con un proceso, por supuesto, de información tremenda, porque no vale con que leas 4 cosas. Cuidado con lo que se encuentra en Internet, digo muchas veces, porque hay veces que hay cosas que son tremendamente peligrosas. Sí, el doctor Google, ¿no? Que dicen, el doctor Claro, Google a son veces... erróneas, entonces hay que contrastarlo muy bien, tienes que tener muy claro quién son las fuentes, que sean fuentes fiables. Yo me asesoré mucho de mis médicos, yo les tenía bombardeados a los pobres. A ginecólogos ya no, porque en esa fase ya pasé a los oncólogos y ya cada 2 por 3 preguntando, ¿y puedo tomar esto? ¿Y puedo no sé qué? Y me decían, pues no hay evidencias de esto, pero tú verás, prueba a ver, no sé qué. Me decía, tú, bajo tu responsabilidad siempre. Y yo venga a probar cosas nuevas. Pero Yo me gusta porque tu oncólogo no te lo cerraba en plan, no, no se te es ocurra. más, Me gusta que era abierto. tuve otro que fue al revés, que este me lo abrió todo. Este era el que decía, tú no tomes eso, tú mejor si puedes tómate esto otro. Tómate cosas naturales, tú, porque sí que es cierto que nada más que me diagnosticaron el cáncer, automáticamente ya me prescribieron, ay, sí lo diré, el fármaco este para dormir, el lorazepam. Melatonina, O lorazepam. lorazepam, automáticamente, en la receta electrónica lorazepam. Y yo decía, oye, ¿para qué quiero yo esto? Sí que es cierto que tenía un insomnio tremendo, porque Claro, la quimio es que, vamos, yo desde la primera sesión de quimio yo era un búho. Entonces dije, mira, no, paso yo del lorazepam porque después me engancho y digo, voy a intentar buscar otras opciones. Entonces busqué, la pasiflora, por ejemplo, es fantástica. Es una de las, aparte de la melatonina, por ejemplo, si encuentras pasiflora con melatonina, estupendo. Porque no tiene no tiene tantos efectos secundarios como pueda tener un lorazepam, ni muchísimo menos, es mucho más natural, tienes un despertar más natural también, un sueño más relajado, más natural. Lo que sí hay que tomarles una dosis adecuada. Porque claro, el problema de las plantas y de todo este tipo de complementos es que muchas veces los preparados que encuentras en farmacias, herbolarios y demás tienen concentraciones muy, muy bajas. Claro. Ya, es como si te tomas una infusión de valeriana. Pues me tomo una valeriana. Yo me tomo una valeriana. ¿Qué te tomas? Una infusión. Vale, pues muy bien. Pues tómate una infusión de lorazepam y veremos a ver el efecto que te hace. Claro. Entonces, claro, si te tomas el lorazepam en las dosis que te tomas la infusión de valeriana, casi no te va a hacer tampoco efecto. Entonces, claro, todo depende de las dosis. Y yo sí que ahí dije, pues mira, me voy a buscar otras opciones y ahí empecé a indagar, porque yo sí que es cierto que lo del sueño yo nunca tuve problemas. Dormía fantásticamente y yo mis 8 o 9 horas que no me las quitase nadie. Y claro, para mí esto sí que fue nuevo. Me encontré de repente con un problema que no conocía, que era totalmente desconocido, noches totalmente en vela. Y esto, pues, había que ocupar esas noches. Empecé ya con la pasiflora, con no sé qué, y fui probando y demás. Y cuando no podía dormir, pues, porque yo cuando venía de la quimio me venía arriba. O sea, en los primeros días, bueno, el primer día venía para casa como que con una euforia que, estaba como eléctrica. Con la Después de repente cortisona, te venía el ponían bajón. cortisona. Claro. Después de repente venía el bajón. Claro, ya caía. Claro. En esos primeros días, esos primer día, a veces segundo, estaba yo pues como una moto y era imposible dormir, claro. Y ahí fue donde dije, bueno, pues todo este tiempo lo voy a utilizar informándome y demás y empezando a escribir. O sea, que se puede decir que este libro me ha servido como una terapia, o ha sido una de mis mejores terapias. Qué bien. Porque era utilizar todo el tiempo que tenía muerto por ahí, ya no solamente cuando las noches de insomnio, sino en los pasillos de los hospitales que haces horas de la marinera, en Muchas, las salas de muchas. espera, cuando vas a consultas, cuando te vas a hacer pruebas, cuando te vas a poner una quimio, cuando te vas a poner una radio, horas y horas y horas, pues esas yo las utilizaba, llevaba mi cuadernito y las utilizaba a escribir y aprovechaba ese tiempo para Y es poder. una manera de desahogarte. O sea, en tu libro tienes Eso es. recogido terapias naturales y también cómo viviste el proceso Sí, desde un punto de vista personal.
desde un punto de vista personal y también un poco la historia de 12 personas, 11 personas más, 11 mujeres más, conmigo 12. Que eran de tu grupo de amigas. No, fíjate, una de ellas mi madre, la historia de mi madre, porque me gustaba, porque era tan diferente a lo que es cómo se afronta un cáncer hoy día, que me pareció muy interesante. Dije, bueno, pues qué mejor que la historia de mi madre, porque ella, pues, lo que te comentaba antes, lo vivió todo de diferente forma. De hecho, yo a ella la he creado pues, bastante psicosis con el cáncer. Incluso yo, una de las cosas cuando me diagnosticaron el mío era un poco cómo lo iba a vivir mi madre. Claro. Ahora ya tiene una edad y yo sé que para ella esto iba a ser muy duro. Muy duro. Ella el cáncer lo tiene muy magnificado, o sea, para ella es una enfermedad, es tremenda, ¿eh? Lo que pasa que hoy día ya como que lo vivimos de otra forma, pero de aquella, es que todas las personas que les diagnosticaron el cáncer con mi madre, todas murieron en cuestión de entre 1 y 4 años. No quedó nadie más que ella. Madre mía. Entonces, eso, bueno, ella quedó por lo que quedó, porque se lo cogieron muy a tiempo porque ella era muy precavida. De aquella no se hacían las revisiones que se hacen. Por lo tanto, cuando te diagnosticaban un cáncer estaba en fases tan avanzadas que aunque te diesen las quimioterapias de hoy día, no lo superabas, porque ya estaban muchos en la metástasis y era muy complicado ya. Y además de tu madre, has puesto a otras personas en el... ¿Pero que coincidieron contigo? No, mira, algunas coincidieron conmigo. Por desgracia, tuve que quitar a 2 que me estaban escribiendo empezaron a escribir la historia y fallecieron en ese periodo, que eso fue también para mí muy duro. Porque eso a mí me producía mucho dolor, porque bueno, es gente con la que se está conviviendo y demás. Algunas con un diagnóstico incluso mejor que el mío. Claro, todo esto te da mucho que pensar. Dices, jolín, ¿por qué tiene que pasar esto ahora? Y después otra de ellas la conocía yo de mi adolescencia, de mis vacaciones en Asturias, y ella murió después, una vez ya que había comenzado, o sea, una vez ya publicado el libro, falleció. Qué palo. Y la verdad que es muy triste, porque además esta mujer era más o menos de mi edad, pero ella lo había pasado hace ya 15 años. Y estaba muy bien, estupenda, y de repente de 15 años se le reprodujo y no lo pudo superar. O sea que a veces te encuentras con estas situaciones que dices, madre mía, por eso para toda esta gente que dice, no pasa nada y tal, no, mira, que todavía hay mucha sobrevivencia. Totalmente. Afortunadamente, los índices son muy altos, pero todavía hay muchas personas que están cayendo, y hay que tener mucho cuidado. Y lo que te decía antes, que el diagnóstico depende mucho de cómo te lo tomes, pero depende mucho de cómo sea el diagnóstico. Ojo. Totalmente. Tienes una metástasis y son palabras mayores. Totalmente. No es un cáncer primario, no es un cáncer, es una metástasis. Desde aquí damos un beso a todas las pacientes metastásicas que están oyéndonos. Ellas sí que son verdaderas heroínas, porque nosotros hemos pasado un proceso, hemos luchado, seguimos luchando con unos efectos secundarios más o menos, pero lo vamos llevando. Tenemos una cara estupenda, estamos muy bien, estamos maravillosamente. O sea, dentro de lo que cabe, unas mejor y otras peor, pero vamos ahí. Podemos reincorporarnos a la vida, pero las personas que tienen metástasis lo tienen muy complicado, porque ese proceso es un proceso continuo y alargado. Sí, se cronifica la enfermedad, pero sigues con la quimio. Nosotros en 1 o 2 años, claro, lo están pasando ellos todos los días y eso es muy duro. Y esas personas sí que puedes decir, hombre, pues a lo mejor sí que tenemos que ver la diferencia que hay, porque hay veces que no es lo mismo pasar un cáncer en una fase muy inicial en el que incluso a veces ni te operan o te hacen una pequeña intervención y te dan un tamoxifeno, un letrozol, alguna terapia hormonal y ya está, y otros que pasan por las quimio, la radio, que tienen un proceso de recaída, o sea, cada persona es un mundo y cada cáncer es un mundo, ojo. Pues mandamos un beso enorme. ¿Y tu libro cómo se...? Mucho ánimo para todas ellas. Y que, bueno, pues para lo que necesiten siempre vamos a estar ahí intentando apoyarlas y bueno, a ver si por fin la investigación tira adelante y ya lo que es la metástasis pueda ya... Se está investigando mucho, lo que pasa que todavía pues nos queda un camino largo. La verdad sí, porque hacen falta fondos y luego unir fuerzas, porque realmente
es una parte que es la tecnología, el Big Data, para que coja todos los datos de todas las investigaciones que se están Claro, haciendo en Europa, en todos los claro, sí. hospitales. Es una fase y además como, bueno, pues como todas las investigaciones llevan muchísimo tiempo y bueno, pues lo que pasa es que lo importante es que haya fondos y y que se siga investigando porque es fundamental. Igual que en todas las enfermedades, yo me supongo y esperemos que el cáncer llegue a un momento en el que, bueno, pues digas, mira, es una enfermedad que es curable 100% y que pasas un periodo malo pero con un futuro que es lo más importante. Pues yo, como te comentaba en el libro, también incluía a varias mujeres de diferentes puntos de España, porque también me gustaba mucho ver un poco el proceso de tratamiento, sobre todo cómo funcionan en las diferentes comunidades autónomas, que sí que varía en algunos. Totalmente. Yo digo que vale más el código genético, el código postal que el código genético Sí, en el tratamiento. es que es cierto, los tiempos son muy importantes, son diferentes en un sitio y otro, incluso los procedimientos. Sí que es cierto que a lo mejor hay unos protocolos como muy establecidos, pero en determinadas comunidades se aborda de una manera y en otras de otra forma. Y me gustaba la idea bueno, que fuesen diferentes tipos de cáncer, que eso era muy importante también, que fuese el triple negativo, el inflamatorio, otros que son más de la enfermedad de Payet, otros que son un poquito más desconocidos que también estuviesen reflejados. Diferentes edades también era importante, porque para que ver que el cáncer pues, tampoco distingue entre edades, que puede ser joven, que sí que es cierto que hay determinados cánceres, como pues son los hormonales, que tienen una tendencia a ser en edades ya un poco más avanzadas, pero no tiene por qué ser así. El genético también, que varias de las participantes es genético también el cáncer. De hecho, hay dos hermanas, por ejemplo, y la verdad que eso pues me apetecía un poco porque fuese como una pequeña muestra, bueno, éramos 12 personas, una pequeña muestra de ver cómo se desarrolla en diferentes situaciones, diferentes tipos de cáncer, diferentes tratamientos, diferentes formas de afrontarlo, que eso también es importante. Cada una tiene un punto de vista totalmente aparte y sus herramientas cuáles han sido. Entonces, bueno, pues ha habido pequeñas pinceladas de todas estas personas que, bueno, es una forma de hacer un homenaje a todas las mujeres que están pasando por un proceso así. Entonces me apetecía no solamente contar parte de mi historia, sino contar la historia de otras mujeres también, bueno, pues para ver que estaban ahí. Me faltó un hombre, que mira, que después lo pensé Es y dije, verdad. porque yo soy muy en pro también del tema de hombres porque me da no sé qué, que siempre estamos hablando en femenino y los hombres, que conozco a alguno, por cierto, que lo ha pasado, que además es un poco una enfermedad estigmatizada, además de pasar un cáncer, lo pasas así como encima de, es como marginado, es complicado. Sí, y hay un 1% que ya es, ya, A ver, no vamos, es muy alto el porcentaje, pero bueno, ahí está y hay que pero tenerlo ya también es. en cuenta. Y sí que es cierto que, bueno, pues todas estas cosas me apetecía que estuviesen un poco reflejadas, que hubiesen al menos una pequeña muestra. Y la verdad que Y luego hábitos de les vida agradezco mucho a saludables. todas. ¿Eh? Y además de la parte personal, hábitos de vida saludables, ¿reflejaste o terapias Por naturales? supuesto, por supuesto. El libro se basa prácticamente casi en todo eso, en todas las terapias, como yo te decía, que he utilizado, que no solamente son aquellas que se han de tomar y que se llaman terapias como sí, sino todo aquello que tú puedas hacer que te haga sentirte bien. Pintar, escribir, leer, ver películas, todo aquello que a ti te haga estar bien es una terapia ya. Es una terapia, sin más. Entonces, hay veces que dicen terapias naturales o terapias complementarias. ¿Eso qué es? A ver, no. Yo una cosa que siempre dejé clara, que por supuesto, yo soy muy de terapias naturales. Yo, ante todo, mis terapias se me van por delante. Pero lo primero que hice en una enfermedad esta fue que no me la quise jugar. Digo, vamos a dejarnos de Totalmente. experimentos para otras ocasiones, pero en enfermedades tan serias no puedes jugártela. Yo al No, menos, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? Pero yo evidentemente dije, no me la juego. Si tengo que pasar por una quimio, ya te digo, aun siendo muy pro de terapias naturales, me pasé por mi quimio, me pasé por mi radio, me pasé por todo lo que tenía que pasar. totalmente de acuerdo. Porque hasta hoy por hoy es lo que está demostrado y comprobado que funciona. Lo otro, bueno, hay cosas que te puedan ayudar, que te puedan eso, pero no me puedo basar yo una curación de un cáncer en alimentación, por ejemplo. O sea, puedo Totalmente. prevenir,
puedo ayudar mucho, que de hecho se puede prevenir mucho porque hay muchas sustancias en la alimentación y en el medio ambiente que te producen cáncer, que te pueden, vamos, que te producen, que te pueden... Y carcinógenos estamos es un rodeados, motivo para disruptores que puedas tener. endocrinos, estamos rodeados. Efectivamente. Entonces, sí que es cierto bueno, que hay muchas sustancias que son muy buenas, otras que son muy negativas, pero que hoy por hoy lo que funciona es lo que funciona. Que está demostrado y que está probado. Y ahí está, prueba de ello, toco madera, que ahí estoy. Entonces, fue una de las cosas que no me quise jugar. Y dije, mira, complementarias, sí, apoyando y ayudando, ojo, también teniendo muy en cuenta que hay sustancias que interfieren en los tratamientos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Sí. Es decir, hay incluso alimentos que son la cúrcuma. Eso es, por ejemplo, el pomelo, cuando te estás poniendo un tasol o los tasanos, no puedes tomar pomelo, porque, a ver, no es que de repente te anule totalmente la quimio, pero ya tiene un efecto. Y entonces te estás poniendo una quimio, sufriendo sus efectos secundarios y no tiene el efecto que va a tener. Le rebaja la potencia. Eso es. Por ejemplo, los complementos, los antioxidantes, muy concentrados, altas concentraciones, que habitualmente no los tomamos tampoco. Te tomas un limón, te tomas una naranja y demás, no tiene esas concentraciones, pero hay que tener cuidado porque los complementos o estos suplementos muy concentrados antioxidantes no son buenos, porque las quimios y la radio lo que hacen es oxidar precisamente. Si tomamos antioxidantes, estamos restando efecto a esa quimio y esa radio. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se toma. Yo sí que es cierto que aunque yo conocía muchas sustancias y demás, siempre consultaba a mis médicos. Y ellos, algunos ya los que me decían, ten cuidado con esto, pues ya lo tenía claro. La mayoría me solían decir tú mismo. Por ejemplo, ¿puedo tomar omega 3? Pues tú sabrás, no hay evidencias, no sé qué, pero puedes tomarlo. Bajo tu responsabilidad, me decía, pero bueno, sabiendo que eran sustancias que no estaban ya prescritas como negativas, o que tenían efectos contrarios a los tratamientos. Y bueno, pues ahí sí que tenemos muchas terapias que podemos utilizar, pero bueno, ya te digo, son todo aquello que te haga sentirte bien o que te ayuden en ese momento a disminuir las náuseas, por ejemplo, cuando tienes una quimio, que te alivie el cansancio, el insomnio. Bueno, pues todo eso, hay un abanico de productos naturales en los alimentos, en plantas, que te pueden ayudar. ¿Por qué no tirar de ello? Pues por supuesto, si lo tienes a mano. Pues ya te digo, yo en vez de tomarme un letrozol, prefería tomarme una pasiflora con melatonina, que me hacía efecto también. A lo mejor no el efecto ese tan inmediato como puede ser, me la tomo antes, me tomo una concentración un poquito más alta, y no me tomo pues eso, el diazepam. El diazepam, que era el que me habían recetado a mí. Entonces, bueno, todo esto, ya te digo que, por ejemplo, tenía un oncólogo que me decía, no te tomes el lorazepam. Si tú no quieres, tómate estas cosas que te pueden venir bien. ¿A ti te vienen bien esto? Sí, pues sigue tomándolo. Era un poco el buscar esos aliados que encontramos, que tenemos muy a mano y que merece la pena aprovecharlos y para, bueno, ¿por qué pasarlo mal si puedes, dentro de lo que cabe, mitigar todos esos efectos? A mí pintar, o sea, yoga, estoy de acuerdo contigo, caminar, pintar también me ayudó a dejar la mente relajada y al colorear, pues estar pendiente de que tenía que colorear y entonces te quitas un poco preocupaciones. ¿Qué más hiciste? ¿Hiciste algo para la acupuntura? Que a veces tenemos un problema en esta sociedad, que nos centramos mucho en la salud física, un poquito en la mental, y nos olvidamos de esta otra parte que es la emocional, que es la que nos va a ayudar a soportar estos trances mucho mejor. Estas situaciones tan complicadas, si emocionalmente eres fuerte y sabes gestionarlo, vamos, lo llevas muchísimo, muchísimo mejor, que es un poco donde está la parte esa de la persona que es negativa y la que es positiva. A ver, dice, no, eso es un tópico. No, no, no. Cuando eres positivo, las cosas se llevan mucho mejor y a tu cuerpo le estás mandando unos mensajes súper buenos, súper positivos, que le hace funcionar mucho mejor. Totalmente. Si tú te levantas por la mañana diciendo, qué asco, qué rollo, qué día, hoy está lloviendo, qué mal día, que no sé qué, que no sé cuánto, te vienes cada vez más abajo. Qué asco, que no sé qué, ya no sé, ya me apetece ni comer, ya no me apetece no sé qué, ¿para qué me voy a vestir? Para no sé qué, no sé cuánto. Empiezas ya al día así, si sales fuera, hay que tráfico, hay que no sé qué. Te entras en un bucle negativo que eso no te va a llevar a nada. Sí, te va a llevar a una frustración y a un estar diciendo, qué asco de día, estoy deseando ya meterme en la cama. Si tú te levantas diciendo, también hay días que uno se levanta un poco peor,
voy a intentar ser más positivo. Pues en vez de rodearte de gente muy negativa, gente más positiva, escuchas, en vez de escuchar noticias en las que te vienes abajo, voy a escuchar un programa de humor, por ejemplo, y levantarme con una sonrisa. Ver lo bueno del día. Oye, pues no estoy tan mal, pues hoy me encuentro mejor. Pues que era un poco lo que yo decía. Yo me levantaba por la mañana y digo, pues no estoy tan mal hoy. Pues yo Eso pensé que es, iba a estar peor. Y yo eso digo, pues es. voy a pasear, voy a tomar un poquito el sol, voy a no sé qué, voy a escribir, voy a hacer cosas que te distraigan, que cultives un poco el estado emocional, se lleva todo Muy mucho mejor. importante. Es muy Muy, muy importante. importante. Yo conozco personas Este verano en fases hicimos, bastante graves, o sea, bastante complicadas, y lo llevan todo así tan positivo como los niños, por ejemplo. Los niños que tienen cáncer, hay que verles qué alegría tienen, cómo llevan todo, da gusto, porque tienen esa ingenuidad, esa parte, pues eso, tienen las emociones más vírgenes, más primarias, y entonces ellos se basan en eso y funcionan así. No se están dando vueltas a la cabeza y comiéndose, porque lo que hacemos muchas veces dando vueltas a la cabeza es matando esas emociones buenas que tenemos y haciendo que surjan las malas, las negativas. Entonces, a mí me parece fundamental intentar pensar en positivo. Yo entiendo que hay momentos muy duros y momentos que te vienes abajo y decir, uf, vaya rollo que tengo que tirar de esto y por qué me pasa a mí y todas estas cosas. Pero dale una vuelta, vete a una sala de quimio y analiza lo que hay allí. Vienes para casa diciendo, yo venía diciendo, aparte de la cortisona que venía como la reina del mambo, venía arriba, venía diciendo, Dios mío, qué afortunada soy. Tengo un marido que me lleva y me deja sentada en el sillón, después se va a trabajar, me recoge. Allí había gente que se iba en un taxi porque no tenía quien les llevase a ponerse una quimioterapia. Y se iban para su casa y estaban solos. Y yo hay voy mucha para mi gente que casa, está sola viviendo la enfermedad. claro, y yo voy para mi casa y tengo mi familia, alguien que aunque quiera decir, bueno, ahora me apetece estar sola, no quiero estar con esto, estaba sola tranquilamente, pero cuando quería estar con alguien ahí estaban. Y si necesitas algo, aquí estamos, sabes que estaban ahí. Y yo, ya te digo, venía para casa y con cánceres muy avanzados, personas ya en un estado bastante mal, y venía para casa y decía, jolín, ¿de qué me quejo? Si dentro de lo que es, por eso te digo que hay que ver un poco lo que hay alrededor. La gestión de emociones, si no tenemos herramientas, pues eso, contar con apoyo. Eso, Instagram me parece maravilloso porque personas solas se dan cuenta que no están solas en el proceso, porque es verdad que somos muchas, hablamos conversaciones, nos entendemos. Lo que tú has dicho antes de que has escrito el libro con 12 personas a las que conociste y recogiste también las experiencias, eso también une mucho y es como tener una nueva familia, somos hermanas yo de vida. muchas no las conocía, de hecho las Eso. conocí a través de Facebook principalmente, y Instagram de aquella todavía no estaba yo muy puesta y yo creo que todavía no estaban casi ni en el mercado. Pero sí que es cierto que te apoyas, esos momentos buscas los grupos de apoyo de aquellas personas que mejor te entienden. Porque hay una cosa que siempre a lo mejor nos molesta, a mí siempre me llegó a molestar un poco, y es cuando vienen personas que no han vivido esta enfermedad, no saben lo que es, con su buena intención intentan darte ánimos y meten la pata hasta que... Sí, Eso ha pasado mucho. ¿Por es qué? Porque verdad. no sabes qué hacer, no sabes qué decir. Entonces, a veces que dices, a ver, eso es importante también, aprender a gestionar eso, cómo tienes que hablar a una persona con una enfermedad de este tipo. Es decir, no vale primero contarle, ah, es que fulanito está mejor y el otro tuvo. No, Sí, no, no, tienes que dejar que sea esa persona la que lleve las riendas un poco del tema, de la conversación y demás. Y que te cuente lo que quiera, no preguntes más de la cuenta. ¿Por dónde te cortaron? ¿Qué hicieron? ¿Te quitaron la mama entera? ¿Te hicieron no sé qué? ¿Te reconstruiste? No sé qué, no sé cuánto. No, no preguntes, esas cosas son muy personales, muy íntimas. La cuenta quien quiere contarlo. Entra dentro de la parte privada. Entonces tú puedes acompañar a una persona y decir, ¿cómo te encuentras? Aquí estoy para lo que necesites y ya está, cuenta conmigo, punto. esa No es. entres en esas historias, porque hay gente que lo único que hace es complicarte las cosas más. Y Sí, encima que tú te sientes mal y estás súper agresivo, porque es una enfermedad, es una fase agresiva. Yo recuerdo, sí, sí. no lloré, fíjate, Ana, en toda la enfermedad, no, ni una lágrima. Y a mí eso me empezó a preocupar, y un día le pregunto a mi doctor, le digo, oye, ¿por qué yo no voy a llorar? Y me dijo, bueno, a mi profesor de Reiki después le pregunté, y me dijo, porque tú no necesitas, a lo mejor tus desahogos son otros, no es el llorar. Curioso, ¿no? Porque yo digo, yo no he soltado una lágrima todavía en toda la enfermedad. Y sí que a lo mejor lloro de risa,
pero me costaba mucho, ¿no? Pero no Fíjate, porque tuviese reprimida emoción. la emoción, sino porque no me salía. La mía era la rabia porque era, pues eso, rabia entre frustración en parte, pero sobre todo la rabia y una agresividad tremenda. Entonces yo arremetía contra Yo cualquiera que también. se me ponía por delante. Fíjate, hasta tal punto que cuando acabé la radioterapia ya estaba asustada yo misma de cómo estaba, que cualquiera que me decía algo bueno le soltaba unas lindezas tremendas, que dije, tengo que arreglar esto a ver por dónde. Y entonces fue cuando empecé a hacer Reiki, que yo no lo conocía y era una terapia que desconocía totalmente, y me ayudó, no te puedes imaginar lo que me ayudó a canalizar todas esas emociones, toda esa energía tan negativa, esa agresividad, me ayudó muchísimo a canalizarlo. Y me acuerdo que yo se lo preguntaba a mi profesor de Reiki y me decía, es que tú estás muy arraigada a la tierra, tus raíces están muy en tierra, entonces tú desaguas a través de la tierra, no necesitas. En La las gente llora caminatas, en tus mucho. caminatas, No, no, no. O sea, yo dice que estoy muy arraigada a la tierra, es decir, que canalizo todo mucho, bueno, sí, a tierra. a Es decir, en tierra. caminatas o simplemente que canalizas hacia abajo y tu energía se va por la Ah, parte por de eso no abajo. lloras por Por arriba. eso no lloras. Dice que cuando lloras mucho es que estás como muy congestionado en esta parte y que tu desahogo es la parte Ah, alta. Yo son teorías, ¿eh? sí, Yo sí, en sí, Reiki sí, no estoy muy puesta tampoco, ¿eh? El tema de las energías y esto tampoco. sí. Y me acuerdo que me comentaba eso y puede ser que sea cierto. Entonces, cada uno tiene, como digo, sus válvulas de escape que son importantes también. Si hay que llorar y te apetece llorar, llora todo lo que quieras y más. Si quieres gritar, gritas. Si quieres enfadarte, enfádate. Tienes todo derecho a hacer lo que quieras, porque lo que no puede ser es que encima tengas que estar reprimiendo todo. No, todo lo contrario. Todo eso hay que sacarlo fuera, porque si no te está haciendo mucho daño Y dentro. Y vamos a darle un abrazo a los que nos han aguantado, a los cuidadores. Yo le doy por también un beso a supuesto, mi madre que me aguantaba mi irascibilidad diaria. yo a mi marido, el pobre era, sí, porque es cierto que mi marido cuando venía, fíjate que es curioso, ¿eh? Mi marido siempre tiene muy buena relación, pero bueno, nos comunicamos muchas veces sin hablar. Y nada más que aparecía por la puerta, yo lo encontraba bastante bien, bueno, los llevaba bastante bien. Sí que es cierto que cuando él aparecía por la puerta notaba así como un relax, de decir, uff, ya tengo aquí como mi... Tu Yo, hombro. yo me convertí en un poco vampira, es cierto, porque sí que le absorbía toda la energía a él. Porque yo llegaba y me pegaba a él y él absorbía toda la energía, porque estaba constantemente, era como mi válvula de escape, cualquier cosa que me pasaba. Porque mis hijos, yo tengo mucha confianza y relación con ellos, pero tampoco les quería agobiar en exceso. O sea, les contaba cosas y demás, pero sí que es cierto que tampoco quise abrumarles mucho y que pasasen una enfermedad demasiado desagradable para ellos y que estuviese verme sufrir en exceso. Entonces, cuando estaba así, los días que estaba muy mal, yo me guardaba un poquito más en mi habitación, me quedaba ahí tranquila, echada en la cama, un poco más así, porque lo que no me apetecía tampoco era sobrecargarles a ellos en exceso. O sea, sí que me desahogaba a veces y tal, pero bueno, lo veían en la cara, tampoco era de Pues a eso. los cuidadores que han sido maravillosos les tenemos que hacer Pero también entrevistas es para que nos cuenten, ¿verdad? Porque no ellos te también han puedes aguantado mucho. No te puedes imaginar las personas, yo siempre lo hablo y en el libro también tengo un capítulo para este tipo de personas, de cómo deben un poco comportarse, de cómo deben hacerlo y buscar ellos también sus válvulas de escape, porque Totalmente. ellos es un proceso que puede ser muy largo. A ver, lo menos que puede ser es un año y pico, 2 años. De ahí se puede alargar mucho más. De hecho, se alarga, porque esas secuelas que nos quedan después te ven que no remontas, que estás ahí intentando remontar y ellos mismos se están dando cuenta de que no. Lo que decíamos antes, el tema mental, que no recibes y tal, están diciendo, bueno, esta mujer que le ha pasado, que no controla, que tal. Entonces, todas esas cosas, ellos se dan cuenta, claro. Y sobre todo esa persona que está conviviendo contigo muy codo con codo, codo, lo sufre y necesita también esas válvulas Claro. de desahogo porque es que si no se le viene todo como muy encima Y y el esto cambio de es fatal. rol, el cambio de rol, las distintas fases por las que pasas. ¿Cuál es Sí, el nombre de tu libro? Que llevamos hablando del libro un rato para que todo el mundo lo sepa, lo conozca, lo compre. que no separe tu vida. Qué bonito. Es una parte porque además de todo este proceso, es decir, es un proceso que puedes hacer un parón, ¿vale? Hay personas que incluso no han querido hacer parón y ahí sí que hay que dejarlo un poco libre. Sí que es cierto que hay que tener mucho cuidado
de que a lo mejor quiero seguir trabajando, quiero seguir haciendo mi actividad y no estoy en muy buenas condiciones para hacerla y esto está repercutiendo en todos mis compañeros. Cuidado con eso también y en la La empresa. razón. ¿Eh? Entonces, hay veces que hay que ver, hay que analizarlo y decir, igual tengo que darme un paso al lado, mantenerme un poco al margen durante este tiempo más fuerte, quimios y demás, y me Totalmente. encuentro muy bien. Porque tú quieres hacer cosas, no estar parado, y es cierto, y además hay personas que no lo necesitan, no pueden estar paradas, porque entonces si están parados, además de esto, se vienen muy abajo. Pero hay que tener mucho cuidado porque en las empresas esto puede generar mucho conflicto, ¿eh? Porque tus compañeros enseguida, claro, como tú a lo mejor estás en esta fase, están sobrellevando la tarea aparte de tu trabajo. Porque Total. hay días en que vas a ponerte una quimio y hay días en que no vas a aparecer por el trabajo. Todos los meses, y si son semanales, como puede ser un Taxol, a ver, se complica mucho. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, pero hay que también mirar un poco por los demás. Es decir, que esto nos puede pasar después factura laboralmente. A Es mucha verdad. gente le ha pasado factura porque encima se ha quedado en la calle, se ha quedado en el paro, se ha quedado sin trabajo. Bueno, y Recuperaste, los autónomos que van con, las chicas que van con peluca para que los clientes no se le vayan, entonces el agobio, eso es. abogadas que... A ver, si encima estás pasando este tipo de enfermedad, tienes que estar pasando problemas laborales y demás, es tremendamente duro. Entonces, Ay- son situaciones muy Ayer complicadas. justo la Asociación contra el Cáncer sacó un informe, el día del cáncer de mama, que hablaba del empobrecimiento, o de cómo hasta el 40% de personas pierden los ingresos ¿Sí? tras pasar la enfermedad, y me pareció una Y cifra porque es altísima. difícil después, aunque tú no tienes por qué contar el proceso que has vivido, no tiene por qué quedar en tu expediente, es personal, aún así todo, hay veces que hay secuelas, hay revisiones médicas un poco muy continuas y demás, y todo eso pues se va notando. Y es cierto que una empresa en el momento que sabe que estás pasando este proceso, empezamos a tener problemas, ¿sabes? Ujú. Entonces yo en mi libro quise reflejar también esto, este aspecto, es decir, que no se pare tu vida o que puedes hacer un paréntesis, pero que tiene que continuar, evidentemente, tienes que siempre buscarle el futuro. Y después, una vez que pasas todos estos procesos, viene la vuelta a la normalidad. No a la nueva normalidad, sino a la normalidad tuya, que nunca va a ser como la que tenías antes y que hay que mentalizarse para eso. Y esto es una de las cosas que más nos puede costar, aunque parezca Sí, mentira. Porque todo el mundo pensamos, última sesión de radio, hablo de la radio porque suele ser la última, o última de quimio, bueno, última de cualquier tratamiento, ale, vida, ya, sí, no, y no. Los todo. efectos colaterales no te dejan Es además. que tienes un periodo ahí que dices, Dios mío, esto no se acaba. Lo que decíamos antes, mentalmente estás muy espeso, físicamente no te encuentras bien, estás muy cansado, puedes tener muchos dolores de articulaciones, tus músculos están muy átonos por todos los tratamientos, aunque hayas hecho ejercicio, aún así todo también pasa factura. Tratamientos como los hormonales, el tamoxifeno, el letrozol, todos este tipo de tratamientos afectan mucho a la musculatura, a los huesos. Todo esto va desencadenando, pues eso. Después a lo mejor hay personas que te generan o te crean una menopausia ya, depende de la fase en la que estés, pues a lo mejor ya pasas a una menopausia. Y ya se complica, entras en ese círculo y duermes mal por la noche, por lo tanto durante el día no rindes. A ver, entras ahí en una bola que dices, Dios mío, a ver cómo puedo yo salir de esto, porque hay veces que nos pasa esto, que queremos que hemos terminado y no hemos terminado. Pues bueno, paciencia, poco a poco. Hay que ir tomando paso, diciendo, bueno, hay que hacer las revisiones, hay que quitar ese enganche también que tenemos a los médicos y a los hospitales, porque llega un momento que nos creamos esa adicción que nos cuesta mucho desengancharnos. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si no estoy bien? ¿Y si esto? Cualquier síntoma, oye, será que el cáncer ha vuelto y tal, cuidarse, quitarse esa espada de Damocles que tenemos encima también, de cuándo volverá, cuándo no sé qué, cualquier cosa que tenemos enseguida, ¡ah! Será el cáncer Sí, que sí, vuelve. sí, qué miedo. Hay que quitarse un poco eso, porque eso te condiciona mucho. Es verdad. Yo en mi caso es al revés, yo suelo decir, "Bueno, seguro que no tiene nada que ver, me voy a hacer mis pruebas y todo, pero tengo una doctora como un poquito estricta en eso. Y cualquier síntoma, ya digo, no te voy a decir ya mis síntomas, porque cualquier síntoma sigue, tienes que hacerte la prueba, a ver si es esto, a ver si es lo otro. Yo le digo, no pienses más, no vayas por ahí, Sí, porque va a ser que no. Pero, a ver, esas alertas suenan enseguida. Antes no.
tenías esa situación, te dolía no sé qué, decías, va, no pasa nada, bueno, pues será, yo qué sé. Ahora eso es una alerta enseguida. Uf, volverá, tendremos otra vez sorpresa, entonces te hace muy, muy precavido y a veces te puedo llegar a obsesionar demasiado. Cuidado con eso, también hay que quitárselo un poco. Hay que vivir, tienes que Hay que empezar a vivir. vivir una vida un poquito más normal, ¿no? Dentro de lo que tú puedas. Yo, para todas mis compañeras que nos estén viendo, les diría a todas las que están ahora terminando, que para muchas las animo, por ejemplo en Instagram cuando dicen, es que nunca voy a acabar con esto porque llevo 2 años todavía y sigo así, digo, no te preocupes, que una vez que eso con el tiempo empiezas a volver a recuperar un poco tu esplendor. No va a ser como antes, porque claro, yo no soy igual que hace 8 años, que es que aunque no hubiese tenido el cáncer han pasado 8 años en mi vida y una menopausia También, por también. medio. Quieras o no, todo eso afecta. Entonces hay que tenerlo claro que son 8 años, eres 8 años mayor, que tu cuerpo tiene 8 años más de desgaste y que, bueno, pues encima pasas una menopausia con todo lo que conlleva, pues tu situación es diferente. Entonces también hay que mentalizarse un poco de eso, que no todo tiene que ver con el cáncer y las secuelas, sino que es tu cuerpo, tu organismo y tus años de vida, Y afortunadamente. dando gracias que estamos Y dar vivas. gracias porque yo a veces eso es lo que digo, muchas veces digo, no, yo cuando me encuentro así un poco mal, digo, mira, sigo aquí, sigo Eso bien es. y no me puedo quejar cuántas compañeras han quedado en el camino y qué pena, y algunas ha sido muy triste porque han sido incluso muy jóvenes, con hijos muy pequeños y todo eso entristece muchísimo porque no es lo mismo una persona joven que una persona ya con determinados años, porque tiene una vida por delante y a lo mejor deja hijos muy jovencitos, muy niños, y la verdad es que es muy duro porque yo recuerdo una compañera, como anécdota te puedo comentar, que cuando se iba, una vez dice que se fue a poner una quimio, que había una señora de 86 años allí poniéndose la química y le dijo, ay hija, qué suerte tienes tú, tenía 30 años ella, que eres muy joven y puedes llevar esto muy bien. Y dice, qué suerte tiene usted, señora, que ha tenido el cáncer a los 86 años, y yo a Totalmente. los 30. Y ha Entonces, vivido una vida y plena ha vivido su totalmente. vida y lo ha tenido pues más tarde, quieras o no, es importante también. O sea, que Totalmente. sí que es cierto que puedes tener más energías cuando eres más joven, es cierto. Que tomas las cosas de otra manera también es verdad, pero no es lo mismo que te vengan los 30 años, que muchas personas incluso se les quita la posibilidad de ser madres. Hoy día hay muchos avances, que es otro de los capítulos que también pongo en el libro, poder ser madre después de una quimio, de una radio, de todo este proceso. Y se puede ser. Incluso embarazada. Hemos hecho una Embarazada, entrevista hace efectivamente. poquito, sí, Por eso que ese a periodo, Vivi. que no te corte las alas. Entonces, por eso digo que no se pare tu vida, que puedas hacer muchas cosas y que tienes un mundo por delante tremendo. Y ánimo a todas y a seguir peleando, porque, bueno, pues es un periodo que nos ha tocado vivir, pero también vamos a ver, a sacarle esa parte buena, que todo el mundo dice, ¿cómo se puede sacar cosas buenas del cáncer? Se pueden sacar. Aprendes muchas cosas, aprendes a vivir de otra forma importante. Cuando hay una enfermedad de estas hay un antes y un después y nos ha pasado a todos. Y al que no le pasa, como yo suelo decir, malo, ha aprendido muy poco. El que sigue viviendo igual de mal que antes, ha aprendido muy poco. Porque sí que es cierto que cambian muchas cosas en tu vida, muchos valores sobre todo y muchas formas de vivir la vida. Entonces, con eso ya es un aprendizaje muy importante, que hay personas que mueren y no son capaces de aprender eso. Así que vamos a buscar también ese otro lado positivo y que, bueno, dentro de lo que cabe, salir fortalecidas de este tipo de enfermedades, que se sale también fortalecido, ¿eh? Aunque nos parezca que no, aprendemos mucho. Almudena, tengo muchas ganas que no se pare tu vida. Es el libro de Almudena que le ha servido como terapia para conocer a una pandilla de personas y de mujeres que la acompañaron para explotar estas terapias que tenemos en nuestra mano, como son la nutrición, el ejercicio físico, esa gestión de emociones tan maravillosa que nos has hecho un recorrido espectacular con la vivencia de la experiencia de tu madre, con tu experiencia propia y con ese sentido de vivir, de fijarte en lo positivo, en lo que tenemos. Nos has dado una clase magistral, estoy feliz de Oh, haberte por Dios. entrevistado.
Yo aprendo, y lo bueno que he tenido ha sido eso, que he aprendido de todas las personas con las que me he rodeado, porque de todo el mundo se aprende. Y la verdad que es lo que hay que hacer, incorporar todos esos aprendizajes a tu vida, porque bueno, al fin y al cabo nos pasamos toda la vida, en esta vida lo que hacemos es ir aprendiendo y día a día pues descubrimos cosas nuevas. Qué bonito es descubrir cada día cosas nuevas. Qué bonito. Y que no se pare la vida también es tu cuenta de Instagram para aquellos que te quieran seguir. Por Y supuesto, siempre suelo colgar muchos posts y demás de muchas noticias, muchas informaciones que vienen referente, pues sobre todo a las investigaciones y a los nuevos tratamientos que están apareciendo en el mercado, gracias a Dios, y seguimos. A ver si esa investigación, por favor, sigue adelante, que esta enfermedad que ya tenemos que acabar erradicando, a ver si somos capaces, que es una lacra y la verdad que hay muchísimas personas afectadas cada vez más, ¿eh? Entonces hay que procurar acabar con esta enfermedad como sea. seguro que sí, todas Entre ponemos todos, hay que poner nuestro granito de eso, arena. todas ponemos nuestro granito de arena. No estás sola, estamos aquí muchas y bueno, bienvenida, muchísimas gracias y bienvenida a la comunidad de rutinas durante el cáncer y feliz de haberte conocido. Gracias a vosotros por esta oportunidad que me habéis dado y encantada de haberos conocido y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias. Y te seguiremos todos tus libros, los próximos que estás haciendo y que tengo que decir que la conversación anterior que hemos tenido sobre TDAH me ha encantado y también he encargado a la vez. Así que mañana espero que Amazon llegue para empezar a leerte. Pues Gracias. todo lo que necesitéis, aquí me tenéis y yo encantada de poder ayudaros y además de seguiros a vosotros que estáis haciendo una labor muy importante y a mí me parece estupendo que estemos ahí siempre apoyando pues a todas estas personas que nos necesitan y que bueno, a veces unas palabras de ánimo en un mal día son muy importantes. Súper importante porque se ven identificadas con nosotros, compartimos estas experiencias y es esa sensación de soledad pues que desaparece un poco porque no te ves así un bicho raro, todas pasamos por lo mismo. Sí, porque te pasa muchas veces que de repente te ves que estás ahí y dices, estoy como descolgado de la vida, ¿no? Pues no, hay personas que están pasando esos procesos y que también la verdad que es importante. Qué bien, muchas gracias Muchas gracias, Ana, a por tu ti. búsqueda, buscadora nata. Gracias, Ana. Un saludo a todos. Gracias.